Hola amigos de Perú 21, mi nombre es Joma Gálaga y el día de hoy vamos a hablar sobre la situación de uno de los jugadores de fútbol más queridos de nuestro país. El señor Paolo Guerrero está pasando por una situación bastante complicada debido al contexto que viene suscitándose en el Perú, debido a la delincuencia, a la extorsión, a las bandas organizadas que se están desarrollando en todo el país es importante visibilizar esto porque lamentablemente el señor Paolo Guerrero ya no va a poder o no tiene la intención de venir a jugar a país, específicamente al club César Vallejo, donde ya había firmado un contrato por miedo a que estas bandas criminales, la delincuencia que azota el Perú, afecta a su familia, ¿no? Ya ha comunicado a diversos medios de comunicación de que su propia madre ha recibido amenazas mediante mensajes de texto diciendo que básicamente tiene que tener cuidado porque los tienen siguiendo y demás. Para hablar sobre la situación que está viviendo el jugador de fútbol Paolo Guerrero y cómo eso también afecta a todos los que vivimos en nuestro país, estamos con el señor Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional. ¿Cómo está? Buenas tardes, Joma. A tus órdenes, las preguntas que estimes pertinentes. Sí, mire, señor Rocha, la verdad es que la situación es ya bastante preocupante, ¿no? Si la delincuencia, la extorsión está afectando a una persona que es muy conocida no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional y que nos representa, ¿no? A nivel deportivo. ¿Qué es lo que nos depara a nosotros, a las personas que nos están viendo detrás de sus pantallas en cuanto a la seguridad? ¿Qué es lo que nos depara? Mira, la última encuesta que hace el Instituto Nacional de Estadística sobre criminalidad e inseguridad ciudadana nos está indicando que efectivamente el aspecto de la extorsión, en comparación del 2022 con el 2023 que acabó el año pasado, el aumento fue el 62%, vale decir, de 8.000 denuncias que se tuvo en 2022, hemos sobrepasado ahora las 13.000 denuncias. El aspecto que te digo de la extorsión, por ley, tenemos nosotros el primer artículo de la Constitución, el fin supremo de la persona humana, y el artículo 44 nos indica como deberes primordiales del Estado, ojo, es el ver el aspecto de la seguridad de las personas. Bajo esa perspectiva se supone de que cualquier ciudadano que tenga aspectos extorsivos debe de presentar el aspecto de pedido de garantías. ¿A quién? A la autoridad política. Se supone que la señora madre de Paolo Guerrero ya ha presentado no solamente a la autoridad política, sino también ya en la DININCRI de acá de Lima, el aspecto que te digo de los mensajes extorsivos, que son extensos y preocupantes. Exactamente, Esto, sí. al ser trasladado a Paolo Guerrero, lógicamente Paolo dijo, señor, yo prefiero el aspecto de la seguridad familiar, motivo por el cual, como esto empieza el mismo día o al día siguiente que firman el contrato, lógicamente él ha indicado que por falta de garantías, él va a rescindir el contrato. Sí. Y esto es lo que estamos viendo ahora por la inseguridad. Y algo interesante, en las encuestas también nos indican del aspecto delictivo. En el aspecto delictivo tenemos nosotros hoy por hoy que después de Lima, el que sigue en aspecto de acciones delictivas en forma numérica, el segundo puesto está Trujillo. Entonces esto es bastante preocupante y que hasta el momento no tengamos medidas ni planes para solucionar esto. El señor Pablo Guerrero y bueno, su abogado se presentaron temprano en diversos noticieros y han mencionado que de hecho se habían tenido conversaciones, acuerdos con el Ministerio del Interior y específicamente con el señor Víctor Torres, con el titular que de hecho aún está a cargo de la cartera, no fue uno de los que cambió la presidenta hace unos días. Entonces, sin embargo, pese a las coordinaciones no se llegó a ningún acuerdo e incluso menciona la defensa del señor Guerrero que el ministro Torres le sugirió que contrate a una seguridad Vigilancia privada. Entonces, dicho esto,
¿Cuál es la situación en cuanto a qué tipo de garantías podría cederle el Ministerio del Interior a un jugador como Paolo Guerrero? ¿Tiene cierto tipo de beneficio, derechos en cuanto a la seguridad que pueda brindarle el Estado o no? Depende del Ministerio del Interior, la Dirección de Gobierno Interior, en donde están todas las autoridades políticas a nivel nacional, que son los que reciben los pedidos de garantías para su vida, salud, etcétera. Entonces, acá es desconocimiento total del ministro en lo que respecta, ¿qué te digo?, a la función que le compete a su sector sobre el aspecto de brindar garantías. Entonces, esto es lamentable que desconozca, digamos, situaciones que están en la ley del Ministerio Público. Es lamentable, lamentable. Señor Rocha, entonces, para entenderlo mejor, el ministro Torres sí podría darle cierta seguridad o llegar a cierto acuerdo con la familia del señor Guerrero. O sea, ¿qué tipo de acuerdos podrían llegar? Se supone que de acuerdo a la directiva se presenta el pedido de garantías, ese pedido de garantías lo evalúa la policía y da las recomendaciones en el cual efectivamente dispone que se den las garantías primero por 30 días y que pueden ser prorrogables si continúa, digamos, el aspecto extorsivo. O sea que yo no sé, o no tiene asesores o desconoce pues este señor lo que le corresponde en el Ministerio del Interior. Claro, porque el señor Torres asegura de que por el hecho de que Paolo Guerrero no es una autoridad pública, no le corresponde ningún tipo de derecho en cuanto a salvaguardar su seguridad. Así que es un poco disonante, ¿no? No, eso es ignorancia. Y lo que todos conocemos. Este señor, si bien ha sido general de la policía, pero hace 3 años que él pasó a retiro y fue a vivir fuera al extranjero, en Miami. Entonces está, ¿qué te digo?, descontinuado y no está de acuerdo con la realidad de que lo le compete a él en su cargo. Yo me imagino que en estos pedidos de interpelación se supone que uno de los pedidos que se van a aumentar como pregunta es ¿por qué no le brinda garantías ante el pedido, que te digo, de extorsivo de la mamá de Paolo Guerrero? De acuerdo. Y ya para ir culminando, señor Rocha, la situación no solamente a nivel nacional ya es bastante preocupante y decepcionante, sino también específicamente hablando del caso de Paolo Guerrero ya en la libertad, ¿no? Ya el estado de emergencia se ha puesto en práctica, en Patás también, entiendo que el ejército ya está por allá. Sin embargo, las medidas podrían llegar a ser escasas. ¿Qué otro tipo de acciones debería tomar el Ministerio del Interior en esa zona específicamente para poder atenuar y mejorar la situación de la seguridad? Bueno, como ejemplo, acá en Patás el control del orden interno se lo están designando a la Fuerza Armada, ojo, pero en la provincia de Trujillo se la están asignando a la Policía Nacional en coordinación y apoyo de la Fuerza Armada. Pero tenemos nosotros acá experiencia. Hace más de 10 años, ojo, que en la zona del Braen, el estado de emergencia en esa zona para la lucha contra el narcotráfico se lo han decretado aquí a la Fuerza Armada, pues sin embargo vemos que cada vez aumenta y nos hemos convertido hoy día pues en los mayores exportadores de clorhidrato de cocaína. Lo segundo, tenemos el problema de que a Vicente Romero Fernández, el anterior ministro del Interior, después de 11 meses lo interpelan y lo censuran en el Congreso por 2 motivos. Primero, el aumento exponencial de la delincuencia sin que se hayan tomado medidas. Y lo segundo, el fracaso, ojo, fracaso de los estados de emergencia. Lo que ha pasado con el comandante general Angulo, que también se le releve en el cargo supuestamente por el aumento de la delincuencia y el fracaso de los estados de emergencia. La pregunta simple, para que se dicte un estado de emergencia, por si acaso, esto tiene que ser aprobado en el Consejo de Ministros. Claro. Y de acuerdo a eso se dicta el decreto supremo. En lo que es Trujillo, en la provincia de Trujillo está al control del orden interno la Policía Nacional, pero con apoyo de la Fuerza Armada. La pregunta es simple,
la policía que está a cargo del orden interno ha designado, o por lo menos se tiene los lugares donde va a haber presencia militar, tanto con vehículos como personal, no hay, porque en todos los estados de emergencia no ha concurrido en apoyo la Fuerza Armada. Yo me pregunto, ¿no será de que no van en apoyo por no utilizar el combustible? Que como vemos, hay 5 comandantes generales del ejército que están comprometidos en venta de combustible militar, y ahora último lo hemos tenido en el Pentagonito. Entonces, si acá ya se dictó y está, digamos, este decreto supremo en Trujillo y en Patás, lo que se tiene es que informar a la población los lugares donde se van a ejecutar los operativos, es decir, puntos críticos a cargo de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en Trujillo y en Patás. De acuerdo. Esas 20 organizaciones criminales que están utilizando explosivos, 7 torres de alta tensión derrumbadas, oiga, ¿cuántos operativos se van a hacer? ¿Cuántas bandas van a desarticular? Y eso pues con metas y plazos, si no, va a ser un estado de emergencia más, como su nombre dice, que han fracasado hasta este momento. De acuerdo, doctor Pérez Rocha, le agradecemos su tiempo. Buenas tardes, a tus órdenes. Bueno, él fue el señor Eduardo Pérez Rocha, exdirector de la Policía Nacional, quien comentó un poco sobre la situación de seguridad en la zona de La Libertad debido a la lamentable situación que también está pasando el jugador de fútbol, el señor Paolo Guerrero. Esto es todo por hoy, nos vemos más adelante.